Muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos estén sintonizando. Mi nombre es Roger Núñez y tengo el placer de estar acompañado de la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Yestas. Mucho gusto. Mucho gusto y gracias por atender a esta invitación, pero además para poder hablar de un tema que nos preocupa, que es la niñez en Honduras. Desde su expertise, Migdonia, ¿cuál es el panorama de la infancia en Honduras frente al crimen organizado? Bueno, el problema del crimen organizado es que más pareciera que es más organizado que lo que tenemos en las instituciones del Estado. Y eso es importante establecerlo porque el problema es que Honduras ha tenido en los últimos tiempos pareciera que es el crimen organizado, y vamos a hablar de crimen organizado como estas estructuras criminales que desarrollan una actividad criminal por cierto tiempo, más de 3, como dice la Convención de Palermo, y que puede desarrollar actividades de diferentes tipos, como la extorsión, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, trata de personas, además de robo de vehículos y muchas actividades más. Y que en Honduras hay 3 tipos: maras y pandillas, bandas criminales y las redes de narcotráfico, y además los corruptos que están en el Estado, ¿verdad? Que hay muchos de ellos, pero que en los últimos tiempos desarrollan actividades como la extorsión, el narcotráfico y microtráfico de drogas, pero además el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Y eso se vuelve un problema en el país porque el crimen organizado es el que ha establecido controles territoriales en muchos barrios, colonias y municipios que más pareciera que ellos son los que mandan y no el mismo Estado. Por eso es que uno de los problemas principales del crimen organizado es el control del territorio que para desarrollar sus actividades ilícitas, pero además que genera miedo en la población. Así es, Migdonia, y sin dudarlo que el crimen organizado representa un Estado paralelo al constitucional. ¿Cuáles son los motivos por los que la niñez opta por comenzar una carrera en este mundo criminal? Mire, hay muchos análisis al respecto, pero el problema de la niñez en Honduras en principio es que siempre pensamos que son los criminales y no que son los niños buenos que tienen que ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Entonces, por lo tanto, la visión que tengamos sobre la niñez en principal y en la juventud va a determinar estas políticas públicas que establecen el Estado. Y muchas de ellas son punitivas, o sea, es para castigar a los jóvenes. Pero el problema también radica en que no le hemos ofrecido oportunidades a los niños y niñas para que se desenvuelvan y que sea, como dice la Convención de los Derechos del Niño, su interés superior lo que prime. Ahí es donde vemos que el crimen organizado se aprovecha de los vacíos legales que existen para poder cooptar a los niños, especialmente a los varones, pero también ya están integrándose las niñas para que formen parte de sus actividades delictivas. Y muchos de esos niños no forman parte porque los adoran, porque son sus héroes, sino porque los trabajan. Ahí, por ejemplo, estaba leyendo yo estoy trabajando en un tema de investigación sobre mujeres en crimen organizado, como las mujeres las matan en el crimen organizado. Y estaba leyendo que los billares, por ejemplo, son sitios de captación de jóvenes para que se involucren en el crimen organizado. Los campos de fútbol, por ejemplo, ahí es donde van y los buscan. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque aparte de esas fisuras legales que los menores de 18 años no van a la cárcel, sino que van a un centro de internamiento, entonces el crimen organizado cree que no tienen imputabilidad los jóvenes. ¿Cómo los captan? ¿Cómo llegan a formar parte? En primer lugar, los amenazan y por lo tanto los reclutan. Y otro es que no tienen la protección de su familia y del Estado y no tienen otra opción que formar parte de una estructura, de una familia que los proteja. Pero esta es una familia criminal. Y esa es la diferencia. Por eso es que se vuelve un problema el que en los territorios, imagínense que el territorio está controlado por el crimen organizado. Es decir, usted tiene que pedir permiso para entrar a un barrio, a una colonia. Y ahí, y dentro de ese barrio, esa colonia, están los niños.
Entonces van a querer ser parte. ¿Cómo empiezan? Como banderas. Como el que lleve el mensajito, ahí viene la policía, ahí viene un carro con estas placas. Por eso es que en esos controles criminales que hay en muchos barrios, la gente que entra ahí tiene que abrir el vidrio del carro o identificarse para saber que no es de la mara contraria. Y ahí es donde se vuelve, aparte de ese control territorial, hay fronteras invisibles que si un joven, un niño, no las conoce, le quitan la vida. Recientemente un menor de edad de aproximadamente 14 años fue asesinado en la colonia Nueva Suyapa por presunta disputa de territorios, como lo menciona la directora Migdonia Ayestas. Directora, aparte del reclutamiento forzado, ¿la pobreza y la orfandad se puede considerar una de las principales causas agravantes de esta problemática? En teoría científica, la pobreza, la falta de acceso a educación, a salud, a una familia que lo acoja, no son agravantes, son los factores estructurales que propician la violencia, la criminalidad y la integración a estos grupos criminales. Como decía, si un Estado, si las instituciones del Estado, la familia, la iglesia, la escuela, no abraza a estos niños para que se eduquen con amor, que vayan escalonando en la escuela hasta llegar a ser graduados universitarios, que tengan educación de calidad, que cuando se enfermen haya medicamentos en los hospitales. Gracias. Entonces difícilmente vamos a mejorar las condiciones. Por eso es que se habla de factores estructurales que propician esa violencia. Y cuando tenemos unas familias, no sé si la palabra es, pero desestructuradas, que no están conformadas con papá, mamá, y que son muchas veces las mujeres jefas de familia, porque eso es lo que está pasando. Entonces esta mujer tiene que trabajar y deja a los niños al cuidado de sus hermanos, y ahí es donde se aprovechan estos grupos criminales organizados para cooptarlos, para enamorarlos, para reclutarlos, para captarlos a que formen parte de esas estructuras criminales. Directora, ¿considera usted que los menores de edad cumplen un rol fundamental hasta llegar al grado de liderazgo dentro del crimen organizado? Imagínense que si un niño empieza en una estructura criminal, ya lo hemos visto en otros países, los ejemplos de los soldados en África cuando son menores de edad, o sea, se vuelven criminales. Entonces ahí es donde tenemos que avanzar a que estos jóvenes no sean parte de esas estructuras criminales a partir de los 10 años generalmente. Entonces cuando van en ese escalonamiento hasta llegar a ser, primero los prueban como banderas para que formen parte, y después llegan y van escalonando y se vuelven sicarios o se vuelven jefes de una zona o el líder de un grupo criminal. Con un 36.8% de muertes violentas de menores relacionadas al crimen organizado, como ser sicariato, directora Migdonia Ayestas, ¿qué soluciones propone usted para erradicar esta problemática? Brevemente. Familias que educan con amor, escuelas que están abiertas para los jóvenes, sin importar de qué lugar sea, pero que tengan la asistencia social adecuada en salud y en educación para que puedan abrirse a la esperanza para mejorar sus condiciones. Esto fue todo por esta entrevista enriquecedora. Agradecemos su punto de vista desde la expertise. Sin duda que todas las dudas que nosotros traíamos han sido abordadas de la mejor manera. Agradecemos también al Observatorio Nacional de Violencia de la Autónoma por brindarnos estos datos importantes, y de antemano muchas gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Mucho gusto. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.